Buenas, sean bienvenidos a la segunda clase de la conferencia Disfruta tu libertad que tienes en Cristo Jesús. Y este día yo quiero que ustedes se vayan animados a actuar. ¿Por qué? Porque son libres para actuar. Y eso es lo que yo les quiero enseñar hoy en día. Porque hay cosas, capaz en tus pensamientos, que te limitan y te frenan para actuar bien en la vida cristiana. Y por eso esta clase va a ser muy importante. Y bueno, vamos a leer el texto base que es Gálatas 3, versículo 4 al 5. Dice así: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú provees, Señor, en tu gracia. Y te pido, Señor, que cada creyente aquí, Señor, se vaya animado, pero más que animado, que se vaya entendiendo realmente, espiritualmente, esta gran verdad de que somos libres por el Evangelio para actuar con poder por causa del Evangelio. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús les dijo a los fariseos: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Esto le estaba diciendo cuando vinieron unos fariseos y empezaron a, criticarle a Jesús, como siempre. Y Jesús detectó el problema de ellos. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Cuál era el problema que detectó? Y bueno, que la gente detectó también. Era que ellos querían actuar por sus fuerzas, sacando al verdadero plan de Dios, sacando al Evangelio de allí. Entonces era pura externalidad lo que hacían esos fariseos, supuestamente que querían seguir la ley de Dios. Y la gente también se daba cuenta de, lo errado que estaban estos fariseos. Miren cómo la gente, al comparar con Jesús, miren lo que la gente decía. En Marcos 1:22, luego que dijo Jesús esto, erráis porque ignoráis las Escrituras, un poco antes, la gente decía, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba que Jesús enseñaba como que si tiene propiedad para hablar lo que habla, es algo que le compete a él, es algo que sale de él. Y no como los escribas que tal vez solo leían fríamente y ni les llegaba al corazón lo que estaban hablando. Tal vez decían, haz esto, la vida en Cristo es así, así. Pero era como que se ponían un chip a la hora de hablar y en su vida diaria común era otra cosa lo que vivían y hacían. ¿Saben qué? Nosotros también tenemos ese mismo poder que Jesús tuvo. Nosotros también tenemos. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, ese poder que Jesús tenía y que le hace predicar con autoridad y vivir con poder, tenemos nosotros por causa del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice claritamente eso. Y el pasaje que leímos también dice eso, hermano, que los Gálatas estaban ignorando. Los de Gálatas era a los que estaba diciendo esta carta, Gálatas 3, 4 al 5. ¿Por qué también hoy en día hay muchos cristianos donde no se ve este poder y esta autoridad? ¿Por qué? Porque ellos, estos cristianos, no ven lo glorioso que es lo que les hará realmente ser libres. ¿Qué es lo glorioso que les hará actuar libres, actuar con poder? ¿Qué es lo glorioso que ellos no ven? Como vamos a ir viendo, es el Evangelio y sus implicaciones que están unidos al Evangelio. Hay muchos que les cuesta actuar con poder y se esclavizan, están esclavizados y les cuesta liberar el poder porque están esclavizados a otras cosas, a otros conceptos, a otras ideas que no les hace actuar con libertad. Cosa que el Evangelio promete, cosa que Jesús tenía, cosa que todos tenemos por el Espíritu. La libertad, la carta de Gálatas, y está todo en el contexto. Esto
que ellos sean libres para actuar con poder. Pero hay muchos que no, y hay muchos que se esclavizan y no pueden actuar con libertad. No pueden. ¿Por qué? Hay unos que actúan, por ejemplo, le voy a explicar cómo es que no actúan en libertad. Hay unos que actúan demasiado, en muchas cosas actúan, le ponen pie, todo, le ponen motor, pero actúan también desesperadamente, como Marta. ¿Qué Marta? Marta era una que estaba Jesús ahí y ella se preocupaba por otras cosas y hacía otras cosas, mientras María no, María estaba escuchando a Jesús y Marta preocupada, afanada, y Jesús le tuvo que decir. Y esto es lo que te quiere decir hoy por medio de la carta a los de Galacia y a todos nosotros. Estos son gente que está esclavizada a pensamientos y entonces actúan pero sin tener fe, la fe que te hace tener la libertad. Actúan por actuar porque son obligados por otros, como estuvimos hablando en la clase anterior. Sin embargo, hay otros que tampoco actúan cuando tienen que actuar y se paralizan ante una situación y se quedan allí, piensan, maquinan, no sé qué, pero no se animan a actuar porque temen, temen a los hombres, temen a otras cosas, como Pedro. Pedro fue hipócrita cuando vinieron unos de los judíos y él estaba comiendo con los gentiles y pensando que los judíos le iban a decir, este come comida con los gentiles. Entonces Pedro se fue a comer con ellos y ahí Pedro tuvo miedo y actuó mal, no actuó bien. Y este Pedro se paralizó, temió, y como que se retrayó, retuvo, fue retraído. Y pasa esto cuando no son libres para actuar, cuando no ven lo glorioso que es el Evangelio. Pero hay pocos que sí actúan con poder y nada les impide, nada los detiene. ¿Y por qué estos sí actúan así? ¿Qué les diferencia de los otros que estuvimos hablando? Lo que diferencia a estos con los otros es que estos ven lo glorioso que es el poder de Dios por medio del Evangelio y eso le libera para actuar con poder. ¿Y qué es lo glorioso, como le estuve diciendo, que ellos ven para actuar con poder? Es el Evangelio de la libertad. Por eso quiero definir brevemente lo que es la libertad que promueve el Evangelio. Lo defino así, es Cristo Jesús muriendo en la cruz por el plan de Dios para liberarnos del pecado, la muerte, el mundo, la ley, a fin de que nosotros vivamos en novedad de vida, en la vida espiritual, con la vida de Cristo resucitada. Esa es la libertad. Somos libres para dejar el pecado, dejar el mundo, pero no queda ahí. Somos libres de esa opresión, pero para vivir en otro lugar, en un lugar mejor, donde tenemos poder para vencer todo, porque tenemos la vida resucitada de Cristo Jesús. Y eso es la libertad que uno experimenta y que si se sigue apropiando por fe, considerando ese evangelio por fe, ya como que se llama fulano de tal, como se llama él, va a seguir experimentando la libertad en sus acciones y nada le va a retener y va a actuar bien. Y es porque confía en el plan consumado del evangelio, y es el evangelio de la libertad, y ejercita esa libertad. Y esto es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios. Esto es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios, que sea libre para actuar por causa del evangelio. ¿Sabes entonces qué es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios? No es que sepa, o no es que logre entender, o que entienda bien. No es que él entienda bien que tiene que leer la Biblia todos los días. Eso está bien, pero eso no es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios. No es que entienda que tiene que leer todos los días la Biblia. Tampoco saber lo que tiene que hacer un siervo de Dios, lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios, tampoco es saber bien, entendidamente, correctamente y cabalmente que tiene que ir a la iglesia todos los días. Eso está bien, pero eso no es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios. Porque con solo ir a la iglesia no vas a sacar poder para actuar con libertad. No, tiene que haber otra cosa. Tiene que discernir de corazón
lo que dice el Evangelio. Eso es lo que le va a dar libertad para actuar bien. Tampoco no es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios saber que tiene que evangelizar todos los días. Eso no es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios, saber bien que sí tengo que evangelizar. Cosa que está bien, y muchos pastores predican todo, pero a veces lo sacan fuera de contexto, lo sacan fuera del Evangelio de Dios. Entonces, ¿sabes qué es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios? ¿Saben lo que es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios? Es que sepa que es libre él para actuar, porque el Evangelio lo liberó para también actuar eficazmente. El texto dice así: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios hacía obras grandísimas con los cristianos de Galacia, suministraba el Espíritu para que ellos hagan obras grandísimas, señales, maravillas, poderes. Pero Pablo pregunta, ¿eso que experimentaron lo hacía Dios porque ustedes seguían la ley o porque ustedes escuchaban con fe en el Evangelio? Y está clarito lo que Pablo lo quiere decir aquí en el contexto. Es porque ellos escuchaban con fe, por eso experimentaban los poderes y los milagros y una vida llena del Espíritu para actuar espiritualmente. Era porque escuchaban con fe el Evangelio de la libertad que está predicando Pablo en esta carta. ¿Sabes por qué unos actúan con poder y otros no? Es que esto ven lo glorioso que les hace ser libre. Esto ven que es glorioso el Evangelio y entonces eso les hace ser libre por lo que dice el Evangelio. Y por eso entender este pasaje es lo que nos va a hacer libres a nosotros. Entender correctamente este pasaje. Entonces, ¿tú quieres ser libre? Entiende este pasaje conmigo hoy en esta conferencia. Es este pasaje que predica la gracia pura. Es lo que te va a liberar. Pues ellos saben, todos los que viven con el poder de Dios saben, y los creyentes, esos pocos que sí viven con poder auténtico, estos saben que es por la fe que actuarán y no por sus obras, no por nada que ellos tengan en sí mismos, es por la fe nomás, gratuita. No es fe más algo, es fe pura. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios llama a quienes no son. Dios llamó a Abraham, quien no era, para que sea, dice Romanos 4. Imagínense, una ilustración les digo, que de apenas un átomo que ni se puede ver, si yo lo sujetara acá, ni lo podría sujetar el átomo, tan chico que es, no podría hacer una diferencia aquí, tan chico que es el átomo. ¿Sabían que de un átomo puede explotar una bomba atómica? Sin embargo, Dios dice que nosotros no somos nada. Y Él llama a los que no son nada para que sean y para que exploten con poderes mucho más poderosos que una bomba atómica. Es la vida de Cristo en nosotros. Es lo más poderoso que puede haber en el universo. Es la vida de Jesús en nosotros, que hizo algo maravilloso en la cruz para que nosotros viéramos la vida resucitada de Cristo. Claro que los que entienden este pasaje, al entender esto, que ellos no siendo nada y ven que por fe nomás pueden obrar maravillas, claro que se van a tirar de tiro a esta doctrina y van a ser libres. Claro que van a querer ir y apreciar esta doctrina y entonces son libres del peso de las obras suyas para experimentar el poder que Dios da por medio del Evangelio. Claro, es lo más lógico. Por eso el Evangelio les libera para actuar. Y los de Galacia se olvidaron de cómo tener poder para vivir la vida cristiana. Pablo le explico resumidamente en este pasaje. Les estaba diciendo que ellos recibieron el Espíritu cuando se convirtieron por fe nomás, no por las obras de la ley. Y luego dice que ustedes, comenzando por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, vais a acabar queriendo vivir la vida cristiana por sus fuerzas. ¿Tan necios sois? Dice. Tantas cosas habéis experimentado, en el griego mejor, tantas cosas habéis padecido por causa de la obra de Cristo, habéis experimentado todas las buenas cosas
y ahora se van a olvidar de eso. Y Pablo lo trae al presente ahora para sus vidas en Cristo. Y dice este pasaje, aquel que ahora también está suministrando el poder y el Espíritu, ¿lo hace por las obras o por el oír por fe? Y Pablo nos dice aquí que el Espíritu es y viene por primera vez por la fe, y también el Espíritu nos es suministrado y obra milagros entre nosotros también por el oír con fe. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir, cosa que los de Galacia se olvidaron. Y esto, saber esto, te libera para poder actuar correctamente y con poder, porque sabes que no viene de ti el poder, sino del Evangelio de Dios. Pues Él llama a los que no son para que sean algo. ¿Sabes qué es lo mejor entonces que le puede pasar a un siervo de Dios? Tampoco es saber que debe llevar una vida disciplinada, cosa que puede estar bien, pero eso no le hará actuar con poder. ¿Acaso los escribas, ustedes creen que no tenían una vida disciplinada? Claro que sí. ¿Sabe lo que es mejor que le puede pasar a un siervo de Dios? Tampoco es que debes llevar una vida de arrepentimiento, como muchos dicen. Vos tenés que llevar una vida de arrepentimiento si querés santificarte. Viví arrepintiéndote. Pero eso no te va a hacer actuar con poder si no te dicen el qué, si no te dicen que no es una obra tuya que tenés que hacer para vivir con poder, es solamente creer, y Jesús es el que te da el arrepentimiento, pero primero está el creer, no es por una obra que uno haga, y la fe no es una obra. Tampoco uno tiene que saber, lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios es que sepa que debe llevar una vida de santidad. No, hermanos, eso no te hará actuar con poder. Al contrario, los de Galacia querían vivir en santidad. Ellos querían seguir a los judaizantes siguiendo leyes, y leyes demasiado encima. Pero ¿qué pasa? Ellos olvidaron lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios, que él viva la vida cristiana consciente que es por la fe nomás que puede obrar. Eso es el Evangelio. No le robes, hermano que estás escuchando aquí, la gloria a Dios. No le robes la gloria a Dios. No le robes la gloriosa libertad que te llamó a ti de gracia, como dice Gálatas 1:6. Por gracia te llamó, no por una obra que tú hiciste, mi hermano. Todo esto, lo que yo dije, que debes llevar una vida disciplinada, una vida en arrepentimiento, una vida en santidad, todo esto es secundario. Es la consecuencia de llevar una vida de fe. Pero te advierto, si pones lo secundario en primer lugar, Jesús te va a decir, erráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes entonces qué es lo mejor que le puede pasar a un siervo de Dios? Es que la mente, que tu mente y tu corazón, en esa mente y en tu corazón, como pensás y en tu forma de ver las cosas, no debe haber condiciones las cuales tú debes cumplir para recién actuar con poder. Tu mente y tu corazón tienen que alejar esas condiciones carnales que vos te imponés, que tal vez no sean carnales, pero tu mente tiene que sacar esas condiciones que vos pensás que si cumplís recién vas a tener el poder. No, es por fe. Dice claritamente, no es por las obras de la ley que el Espíritu obra en vos, es por el oír con fe, lo mismo que la salvación. Papá estaba diciendo recién, antes de predicar, Marcos 6:5, Jesús dijo a los que estaban allí en una ciudad, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y el versículo siguiente dijo, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que detiene, por así decirlo, la mano de Dios para darte poder y bendecirte? Es tu incredulidad. Es el pensar que por seguir vos las normas tan elevadas de Dios, vos vas a poder vivir la vida cristiana. Eso es lo que detiene la mano de Dios. El contrario, le saca la mano así, ¡paf!, le da una cachetada y le roba la gloria del Evangelio a Dios. Pero es la fe, hermano, que te conecta al poder liberador ¿de qué? De la esclavitud esa opresora, de la esclavitud de tus condiciones carnales, y eso es lo que te hace actuar con poder. Te muestro dos evidencias que demuestran que
una persona puede que no esté actuando libre, sino que esté actuando como un cristiano de Galacia. Dos evidencias. Una es que le cuesta perdonar, que no puede perdonar. Papá me dijo una ilustración, yo ya había escuchado de otro sermón de él. Él me dijo una ilustración de uno que le costaba perdonar justamente por no entender el Evangelio. Le costaba actuar con poder, porque se necesita mucho poder para perdonar, ¿no? Eso es lo más difícil, según algunos. Yo escuché decir a un pastor, ir y morir de mártir, eso es pavada. A tratar con tu esposa, con tu familia, eso es otra cosa más complicada, te digo. Y eso es, necesitas poder para poder perdonar. Vemos en una ilustración que papá me dijo, uno que se llamaba Amaral. Este era un pastor que se fue al campamento allá en Montevideo. Allá en el campamento sufrió, una cosa horrible que ningún pastor quiere sufrir. Él estaba cuidando a algunos que estaban en la playa del campamento, ¿no? Y de repente se le muere una persona, ¿no? Se le muere una persona y se le vino todo el peso. Él no se podía perdonar. ¿Cómo yo voy a poder matar prácticamente a una persona? Tal vez hasta se preguntaba por qué Dios permitió. ¿Por qué una persona murió a mi cargo? Y él no se podía perdonar, lo trágico. Hasta entonces vino un pastor, creo que era el pastor central del campamento, que se llama Samuel López, ¿no? Samuel López de Montevideo, que todavía vive, y le dijo a este Amaral, que era pastor, le dijo, ¿cómo no te vas a perdonar? Te hago una pregunta. ¿Dios te perdonó cuando vos creíste? ¿Dios te perdonó en la cruz todos tus pecados pasados, presentes y futuros? Sí, le dijo. ¿Y cómo este pecadito vos no podés creer que Jesús te va a perdonar? Pero esto es difícil, esto es lo ilógico de una persona, hermanos. El cristiano es poderoso porque acepta lo que Cristo hizo, algo consumado, que no solo es algo para un momento puntual donde se convirtió y vino el Espíritu, sino es algo progresivo, no solo progresivo, sino es habitual, que se vuelve algo continuo en la vida del creyente. Es el suministro del poder del Espíritu para poder actuar solamente por la fe en el plan consumado de Dios. ¿Vieron cómo el pastor le hizo un razonamiento que apunte al hecho central que Cristo hizo para que él ahora tenga poder para actuar? Eso es lo que tú tienes que hacer, hermano. Tienes que mirar y entender este pasaje. Otros dicen también que revela que es una evidencia que no están creyendo en el poder de Dios. Es que ellos dicen que vos, esto es más justificado encima, que vos para recién tener el poder del Espíritu, vos tenés que tomar un acto de voluntad propia, una iniciativa de decir, quiero ser guiado por el Espíritu. Y entonces al vos tener esa fuerza de voluntad fuerte, así vos podés entonces andar en el Espíritu y hacer esas obras poderosas como perdonar y como hacer otras cosas difíciles. Pero, ¿por qué Pablo aquí en este pasaje se refiere a la fe para que el Espíritu obre? Si luego podría decir, más también tenés que obrar con un acto de voluntad para que el Espíritu actúe. Pero ¿acaso no estaría en disonancia, no estaría algo oponiéndose así? Porque la fe y la obra son cosas totalmente opuestas. Por eso el creyente debe entender que la fe está en otro plano que las obras de la ley. La fe está en otro plano. Uno primero tiene que vivir sabiendo este plano. Y este plano es lo que le va a hacer dirigir al otro plano de obrar bien con el poder de Dios. Primero tiene que creer, hermanos. Y es bueno explicar sobre esta fe, hermanos, porque muchos no entienden esta fe en el Evangelio que libera a un cristiano. Por ejemplo, yo ahora estoy respirando, pero yo no pienso que estoy respirando. Yo no pienso, a ver si estoy respirando ahora, a ver, no sé, vamos a ver si el aire está bien. No, yo no pienso. El que tiene que pensar en eso es el que está un poco mal de salud y que está ahí tirado, apenas respira y necesita oxígeno. Ahí sí tiene que pensar ahora si estoy respirando o no.
Pero así también un creyente, cuando está mal, está demostrando que está mal, que está como un enfermo que necesita oxígeno necesita creer porque estoy mal. Necesito. No, la fe que Dios quiere de un cristiano es una fe que no es vacilante, no es un día estoy firme y otro día no. La fe que Dios quiere es una fe que vos creas y no te examines diciendo estoy teniendo fe o no, porque ahí estarías haciendo algo contrario a la fe, estarías dudando, estarías apropiándote de otra cosa, de las obras y no de la fe. Es vivir como que respirás, apropiarte y tirarte, ver lo glorioso que es el Evangelio y es lo que te va a hacer vivir en libertad. Eso es nomás, porque acordate que Él nos llama a las cosas que son, sino las que no son para que sean. Algunos dicen que viendo pueden hacer cosas, pero Dios dice que ellos dicen que ven, pero no ven realmente. Entonces tenemos que saber que nosotros no somos nada sin Cristo. En Cristo sí somos todo. Eso es lo que tenemos que saber. Y Dios entonces no quiere que tengas una fe deficiente, como vimos en la predicación anterior, que algunos creen que nosotros tenemos que estar en un desbalance continuo y a veces caer y tener fe y caer y fe. Eso no es la vida normal de un cristiano. Como dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús por el Evangelio, ¿qué dice? Nos libró de la ley de caer en el pecado, la ley del pecado y de la muerte. Dice clarito ese pasaje. Y luego va a decir Romanos 8:3, por causa que Cristo hizo algo. Cristo tuvo que liberarnos a nosotros, no porque nosotros tenemos fuerza. No, es Cristo. Entonces, hermano, tenés que tener esa fe firme, esa fe de que solo respirás, sabiendo todo lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Yo hace poco me compré este Champion para correr y me encanta este Champion porque es bueno y cómodo para correr. Y estaba pensando cuando estaba estudiando sobre este sermón una semana atrás, estaba pensando, mira, si fuera rico y me comprase Champion casi todos los días, podía siempre correr cómodamente. Cambiaba de Champion, usé una vez, al otro día me compro otro Champion mejor y corro bien. Y no se desgasta mi Champion. Por ejemplo, si lo uso como 2 meses, va a estar medio desgastado. Pero si soy rico, siempre puedo correr con una buena eficacia, cómodamente, todo el rato. Pensé, si fuera rico. Hermano, nosotros somos ricos en Cristo y podemos siempre tener esa fe para poder actuar siempre como Jesús, hermanos. Claro, tenemos la carne que nos va a hacer jugar la mala pasada, pero el que está con fe en la obra de Cristo no va a dar lugar de la carne. No va a dejar que se enseñoree el pecado. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, dice Gálatas 5, no estáis bajo esa ley que encerraba todo en pecado. Hermano, esto es lo que promete Dios con la libertad del Evangelio. Entonces, despójate de todo peso que te impide actuar. A saber, el pensar que por tus obras Dios te bendecirá. Cuando vos te despojas de toda cosa, peso que te impide actuar, ¿cuándo es que vos te despojas? Es cuando vos desechás toda obra propia. Cuando desechás el pensar que por tus obras Dios te bendecirá. Por algo que vos hiciste, Dios te dará el poder para hacer las cosas. Porque yo viví una vida de arrepentimiento, Dios mirará todo ese desarrollo y sacará el mínimo común denominador, hacer la balanza de las cosas buenas que hice con las malas, y entonces Él va a dar un veredicto, yo te bendigo porque vos hiciste más bien que mal. No es así, hermanos. Eso estaría robando la gloria del Evangelio de Cristo, que como ya les dije, es algo eficaz que pasó en el pasado, pero sigue teniendo vigencia hoy en el presente. Solo así, sabiendo esto, tú actuarás con poder. Yo me acuerdo que estaba sentado allí un día y Ale también estaba allí y había una víbora allí. Entonces yo actué con poder y que la pisoteé la víbora hasta que no se mueva más. Pisoteé, ella se acuerda, Ale se acuerda. Pisoteé y maté a la víbora con gran audacia. Y ahí yo era recién convertido, capaz que, no sé, si no era convertido, yo no actuaría así porque yo antes era muy tímido.
Antes yo era muy tímido. Yo en la conferencia fui con mi padre y con mi familia. Fui a la conferencia de Chile, cuando se hizo allí de nuestra misión. Fuimos allá a la conferencia. Yo era incrédulo. Mi hermano se llevaba bien con los hermanos, los pastores, los misioneros allí. Cuando en la predicación ahí de un misionero decían, júntense con el hermano de al lado y oren, hablen de las peticiones de oraciones que tienen los unos con los otros. Y yo, no, ¿cómo me libro de esto? Tengo que pasar esto. Y yo estaba en otra cosa. Yo no sé lo que le dije a otro ahí. Capaz que hice oración con mamá, que era más confiante. Pero yo no estaba ahí, no podía hablar nada de las cosas de Dios, porque no estaba en mí, no tenía poder. Pero cuando me convertí, todo cambió. Cuando me convertí me saqué ese peso de temer. Yo temía, por ejemplo, salía de la casa y temía. ¿Por qué? Porque sabía que estaba bajo la ira de un Dios santo, bajo la ira que odia el pecado y les va a llevar al infierno. Y sabía que el peso de Dios estaba contra mí y que me iba a llevar al infierno en cualquier momento. Yo tenía miedo cuando papá conducía el auto, porque tenía miedo que pase el arrebatamiento y papá se vaya del auto, mamá, mi hermano, y yo me quedase allí y yo no sabía conducir. Pensaba que iba a morir. Yo siempre me mentalizaba saltar al volante y poner el freno. Eso es lo que yo pensaba. Estaba atormentado en muchas ocasiones. Ellos ponían las películas ahí del arrebatamiento y yo quería salir de ahí. Pero hermanos, todo cambió. Ahora puedo tener paz, como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermano, ahora es distinto la cosa, la vida en Cristo. Ahora tengo poder. Y como dice 2 Corintios 3, dice que ahora actuamos con confianza. 2 Corintios 3:12. Y no como Moisés, que se puso un velo para que la gente no vea que se disminuía la luz. Y por eso no actuaba con confianza, no tenía el discernimiento del Evangelio como ahora nosotros sí tenemos. Como luego decir 2 Corintios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, tenemos paz para actuar. Y como dice, ahora nosotros actuamos con confianza, dice ese pasaje. 2 Corintios 3:12. Así es lo que hace un cristiano vivir eficazmente. Estos son los que nada los detiene. Yo vi en unas películas, en una película, que ahora me acuerdo, que uno que juega golf, a veces está un poco nervioso, y otro le enseñó, le dijo, imagínate que no hay personas, imagínate que vos estás solo, y está la cancha nomás, vos jugá. Hermano, nada te puede detener a vos, es como que no hay ninguna dificultad, no hay ningún pensamiento que te tiene que esclavizar, está todo despejado. Cristo los despejó allí en la cruz. También hay una película también donde toda Nueva York así está vacía, de día, ¿no? Porque de noche están los zombies, pero de día está vacía toda la ciudad. Y él anda con su Lamborghini, con Ferrari, anda por ahí vacío, toda la Nueva York para ellos, actúa libremente. Así somos nosotros en Cristo, tenemos vacío para actuar, tenemos licencia para matar. No, eso solo los policías. Tenemos licencia para conducir nuestro auto en la vida cristiana. Y esto nos hace ver todo con los ojos de la libertad. Aún las leyes las queremos seguir. Queremos ir a la iglesia, queremos cumplir los mandamientos, pero con los ojos de la libertad, porque en nuestro corazón está escrita la ley de Dios. Y por eso queremos actuar de corazón, porque no nos son forzosos los mandamientos. Como dice Santiago 2:10, dice que ahora seguimos la ley de la libertad. Somos libres para seguir la ley, porque podemos. También hay otra película donde uno tiene un don de la música, un prodigio, y todo lo que escucha lo vuelve música, todo lo vuelve música. Nosotros también, todas las leyes de Dios que tenemos que seguir, lo volvemos, lo pasamos por la cruz de Cristo. Tenemos esa hoja el ojo de la libertad, lo pasamos por la cruz de Cristo y decimos, yo puedo hacer esa ley. ¿Por qué? Porque Dios me hizo libre por la cruz para actuar con eficacia y me hace querer hacer el bien y hacer el bien. Tenemos carta blanca para hacer todo en Cristo. Esto es lo que no entienden muchos y por lo tanto se esclavizan a seguir las leyes por sus propias fuerzas sin el poder de Dios. Eso es prácticamente algo imposible que les hace atormentar
Pablo en toda la carta les quiere decir esto. ¿Cómo os volvéis a esclavizar a esos viejos rudimentos que antes eran dominados? Ustedes, a eso, a esas cosas. Algunos tenían como poderes y fuerzas que los paganos querían que les domine. Pero Pablo hace general algo y dice, ustedes con sus obras hacen del Dios a esas obras que quieren seguir. Y eso les domina a ustedes, entendiendo exegéticamente ese pasaje. Pero hermanos, nosotros no tenemos que ser así. Termino con una cita, animándote para que no seas esclavizado, sino que actúes libremente con el poder de Dios. Es una cita, es lo que dijo un científico que no era creyente, pero dijo algo muy real que lo puedo ilustrar. Einstein dijo, después de sus 4 años estudiando en una facultad en el Politécnico, Einstein dijo, había que meterse en la cabeza todo lo que le indicaba el programa, tanto si te gustaba como si no, tenías que cumplir. Esta imposición me resultaba tan desagradable que cuando aprobé el examen final, durante todo un año, experimenté cierta aversión a estudiar cualquier problema científico. Muchos se meten en una facultad esclavizante de seguir las leyes, pero de mala manera. ¿Qué le va a hacer eso después? Y bueno, vivir una vida amargada, otros se van al mundo, otros se vuelven tremendos amargados. Pero Jesús quiere que vos hagas las cosas con libertad, que sigas la ley de la libertad. Por eso tenés que entender el poder que te hace actuar libre. Que tengan un buen día en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por todo lo que haces, por el Evangelio, lo que hiciste, Señor, por el Evangelio. Te agradecemos. Queremos, Señor, afirmar, Señor. Si hay uno aquí que no se afirmó en esta verdad, Señor, que afírmale y que pase a respirar el Evangelio para ver con los ojos de la libertad, Señor. Gracias por todo. Que tengan en Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un buen día.